Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos quienes siguen esta transmisión y que queda colgada en nuestras redes sociales para que ustedes puedan revisarla. Quiero decirle que estamos grabando el martes 22 de septiembre en Iquique y contarles también que diversos actos se realizaron en nuestra ciudad con motivo de la conmemoración de los 113 años de la masacre de la Escuela Santa María. Quizás me quiero hacer referencia a una ceremonia que tuvimos ayer en la escuela que lleva su nombre, hoy día renombrado como Liceo Bicentenario Domingo Santa María, y quizás no fue el más importante, pero sí el que va a tener, pensamos nosotros, una trascendencia histórica. En esta ocasión, en esa ceremonia que se realizó el lunes 21 de diciembre, el maestro de maestros y Premio Nacional de Arquitectura 2019 hizo entrega a la comunidad de Iquique de un material histórico. Se trata de 2 copias y a mayor de escala de un plano que ubica el contexto urbanístico del sitio donde se ocurrió la masacre y que reeditó ahora 50, 70 años después. Se trata de don Miguel Launer, quien nos acompaña en este conversatorio y a quien le damos la bienvenida. Don Miguel, bienvenido a este conversatorio que tendremos acá. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que aún estoy conmovido por el acto realizado ayer, que fue cargado de emociones de todo tipo, recordando un hecho tan inaudito en la historia de Chile y que no ha tenido la relevancia que debiera tener por el hecho de tantos miles de ciudadanos chilenos que fueron ametrallados en 1907, el 21 de diciembre, en la Plaza Manuel Montt, como se llamaba entonces, la que enfrentaba la escuela Domingo Santa María. De tal manera que un acto muy emotivo, yo creo que es el comienzo del reencuentro de la ciudadanía iquique con un episodio que tiene que tener en la relevancia que merece en la historia de la ciudad. De modo que muchísimas gracias por haber tenido esta oportunidad excepcional con los maestros, estudiantes, juntas de vecinos, las autoridades del alcalde y otros que estuvieron presentes ahí. Y por supuesto quienes fueron fundamentales en la relevancia de este episodio, el arquitecto Rodolfo Rojas y quienes colaboraron con él captando la trascendencia que tenía este modesto dibujo realizado hace 70 años, nada menos. Así es, Muchas don gracias. Miguel. Gracias a usted. Vamos ahora justamente a dar la bienvenida al arquitecto iquiqueño Rodolfo Rojas Figueroa, que como bien usted lo dice, fue el enlace. Nosotros lo denominamos el custodio del material patrimonial histórico que usted entregó. Rodolfo, bienvenido a este conversatorio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Angelina. También muchas gracias a don Miguel Launder por haber confiado en mi persona, pero también recalcar que uno es un enlace, uno es un puente, porque de alguna manera todo esto motivó a mucha gente, incluso llegó hasta la casa de don Miguel a llevar la reproducción en su momento, como fue Rocío Fernández o Miguel Vidal, que son personas no solo amigos, sino profesionales en su área como historiadora o como arquitecto, que se sumaron a esta cruzada de entregar lo que se puede decir el testimonio gráfico, narrativo a Iquique, como también mi compañera Priscila Harris, socióloga, que siempre como buena compañera va guiando y me va y diciendo cómo llevar esto acá, esto llevar allá, como Diego también que nos apoyó, porque de alguna manera este tipo de gestiones son imposibles llevarlas a cabo uno solo. ¿Ya? Hay un sinnúmero de detalles que uno no enfrenta en un principio, no las tiene claras, pero que van saliendo en el camino y que ahí van apareciendo con una riqueza enorme los amigos o las personas correspondientes que van apuntalando para que esto suceda. En ese sentido, para mí estos 60 días del momento que Miguel, eh, se puede decir, nos motiva en esto, fue una aventura de mucho compañerismo y mucha colaboración, eso principalmente.
Muchas gracias, Rodolfo. Como tú nos estabas dando el pase, nos acompaña acá el antropólogo Diego Sarricueta. Diego también fue colaborador de esta tarea y de este y otros desafíos que tienen que ver con el rescate del patrimonio. Hoy día queremos que él también pueda ir haciendo algunos enlaces con los temas que vamos a tratar desde su mirada antropológica, sociocultural. Diego, bienvenido a este conversatorio. Hola a todos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la instancia. Yo creo que hay que felicitar esta instancia, porque no solo se trata de conmemorarse, una fecha importante para lo que es la ciudad de Iquique, para la historia nacional, sino que también ya no solo estamos recordando, conmemorando, como les digo, sino que también construyendo un futuro en base a la memoria. Y creo que esta instancia, en esta versión número 113 ya de la conmemoración de la matanza, se da un hito muy importante para la ciudad de Iquique, particularmente incluso para la comunidad de la Escuela Santa María, donde don Miguel Launer ha sido protagonista y bueno, simplemente yo muy humildemente colaborando en lo que he podido con Rodolfo, pero desde ya destacar la imagen, el rol que ha jugado Rodolfo en este hito, como les decía, y obviamente también agradecer el gesto desde la ciudad, en representación de la ciudad, a don Miguel Launer. Así que esperemos tener una conversación bien interesante. Creo que lo relevante es, como les decía, más allá de quedarnos en el hito mismo, es lo que puede producir este hito, ¿cierto? Lo que se puede construir, por ejemplo, en torno a esta memoria, que se puede materializar en este caso en un dibujo, pero que como vamos a ver, puede desmenuzarse en varios aspectos que son bien interesantes y que hablan también no solo de lo local, sino que también de todo el acontecer nacional. Así que felicitar la instancia y nuevamente muy agradecido también de ser parte de este panel. Muchas gracias, Diego. Vamos ahora a ir con don Miguel. Un poco en esta primera parte del programa, nos gustaría que usted nos hiciera como un relato de lo que fue vivir este proceso y esta entrega del dibujo que se materializó ayer y que quizás la comunidad todavía no alcance a dimensionar, pero quienes hemos estado más cerca, hemos tomado el peso y el valor que tiene esta entrega. Don Miguel, ¿cómo fue su experiencia en este proceso? Bueno, ha sido extremadamente emotivo, porque efectivamente yo cuando realicé ese dibujo no tenía conocimiento del texto del libro El hijo del salitre, que fue el que me dio a conocer esta terrible historia de esta masacre inverosímil. De manera que el comienzo fue un poco inconsciente, yo diría un trabajo profesional de quien domina el dibujo arquitectónico y es posible de reproducir en un dibujo lo que una persona que fue un testigo testimonial fundamental y con una capacidad inverosímil de retener en la memoria detalles, permitió reconstruir todo el entorno de la Plaza Manuel Montt, en la cual tuvo lugar este episodio trágico. Repito, entonces, cuando hice el dibujo, nunca pensé en la trascendencia. Ahora, se publicó el libro y ahí lo leí, y recién en ese momento dimensioné la magnitud del hecho que había ocurrido ahí ese día 21, ¿no?, de diciembre de 1907. Y claro, calibré su importancia. Ahora, nunca uno está consciente en ese momento de las proyecciones que puede tener un episodio, un trabajo, una obra que uno realiza. Pero transcurrido el tiempo, efectivamente, siendo este país, habiendo sufrido sobre todo el episodio de los 17 años de la dictadura que vivimos bajo Pinochet, todos aprendimos la importancia que tiene la memoria histórica como un instrumento que contribuye o debiera contribuir de alguna manera a evitar la repetición de episodios en la historia de un país trágico que no deben repetirse, y también aprender
las cosas significativas, los episodios heroicos, justos, necesarios, que conviene retener justamente para que nos ayuden a construir un país mejor. En consecuencia, te repito, claro, en el momento en que hice el dibujo, me pareció hasta un episodio simpático la relación con este ciudadano chino. Fue increíble porque el tipo era de una terrible espontaneidad. Y metía el dedito ahí donde estábamos dibujando, no, aquí no, aquí no, aquí más allá, ventana, aquí ventana, iba diciendo. Yo francamente iba siguiendo, dibujando, casi con el dedo de él, indicándome los detalles de todo lo que íbamos reproduciendo. Y al final, cuando lo concluimos, lo miraba, así decía, sí, no, ciudad, y qué bonito, porque su dominio del español o el castellano, digamos, a pesar de haber vivido toda su vida allí, era muy precario, era indiscutible que... Pero su memoria visual era... Su lenguaje era propio de cuántos chinitos encontramos aquí en nuestra vida cotidiana y siguen hablando igual, ¿no? Bueno, entonces de un episodio que hasta fue simpático, todos miramos, una vez terminado el dibujo, estábamos felices. Mira tú la trascendencia que llegó a tener. Las circunstancias que hicieron que fuera las primeras dos ediciones, que fueron muy próximas, el año 52, y creo que la segunda edición el mismo año 52, 53, después por algún motivo el dibujo desapareció de todas las numerosas ediciones, tanto en Chile como en el extranjero que tuvo este libro. Probablemente por las dificultades de impresión en esos años. Esta no, una lámina en papel vegetal tamaño 50 por 70. No sé por qué procedimiento de foto grabado, lo captaron y lo imprimieron. ¿Y qué pasó con ese original? Nunca lo podré saber. Cuando uno hace una obra de esta naturaleza tampoco tiene la noción de la trascendencia que puede tener con el tiempo, ¿no? De modo que ese original desapareció y es la razón por la cual en las ulteriores ediciones del libro no apareció. Y este insistente Rodolfo Rojas, que tuvo la capacidad de captar la importancia que eso tenía, hizo renacer un dibujo que francamente es muy significativo. Y yo me alegro, el acto que hicimos ayer fue conmovedor, muy importante, y estoy seguro que va a marcar un cambio en la historia, en primer lugar, de la escuela Domingo Santa María Iquique, y segundo, estoy convencido también que en la ciudad de Iquique, porque este es un episodio que afecta a la ciudad y naturalmente, por extensión, a nuestro país. Hay que pensar que por primera vez se utilizó ametralladoras, un arma de guerra desconocida para el ciudadano común, para los trabajadores, para las mujeres en Chile, para ametrallar y asesinar a tus conciudadanos sin que hubiéramos un solo motivo de agresión por parte de ellas. Los trabajadores no cometieron un solo acto ilícito, ni siquiera hoy día cuando se prende una fogata, nada semejante. Lo único que hacían, estaban esperando la respuesta del intendente a sus aspiraciones de un mínimo de dignidad en su trabajo y en sus condiciones de vida arriba en La Pampa. Y la respuesta fue la metralla. Y esa fue una acción desde el Estado chileno, esa acción violenta y agresiva. Sí, claro, porque fue el Estado el que mandó el crucero, creo que de nombre Centeno, Rodolfo, que maneja la historia, ¿es el nombre? Sí, el crucero Centeno que ancló en Iquique, lo mandó desde Valparaíso, el gobierno de Chile, y las ametralladoras las desmontaron del crucero y las trajeron hacia la plaza. De manera que, por cierto, que hay la complicidad del Estado de Chile con este crimen, ¿no?
Incluso también puedo complementar que fueron 2 barcos, porque también llegó el Blanco Encalada, que todavía estaba vigente en ese momento. Entonces, no solamente estaba el Centeno y el Blanco Encalada, estaba el Blanco Encalada, que llegan aproximadamente 2 días antes del hecho fatídico y pernoctan varios de los marinos o de los militares que venían ahí, algunos en la misma Plaza Prat, ¿ya? Y algunos también son derivados a distintos establecimientos militares, como en ese tiempo era el regimiento granadero. De alguna manera se genera una tensión en el aire, como muchas veces lo nombra la cantata, de que cuando ya llegan se pensaba que venían como a apoyar, pero cuando van viendo que las reuniones no van teniendo frutos y se declara el estado de sitio un día antes, queda claro de que algo va a suceder y que no va a ser tan positivo. Eso por lo menos fue una tensión, me imagino, intento imaginar, ha sido tremenda situación de estrés la última noche del día 20 al 21, porque de alguna manera se precipitó todo en los últimos momentos. Y Silva Renar y Isman, que llegaban en esos barcos, de alguna manera ya venían quizás, con todo lo que he leído, con la orden en caso de no haber una resolución, de ocupar la fuerza. Eso no quepa duda de que de alguna manera ya estaba hablado o venía consensuado desde Santiago. Rodolfo, pero cuando hablamos de resolución de ese conflicto obrero, no estamos hablando de una negociación y de un entendimiento, o sea, más bien se trataba de anular totalmente ese movimiento porque era un mal precedente si se veía que surgía una negociación, o sea, cómo una masa de obreros puede negociar con los empresarios del salitre y con el gobierno de turno. Entonces, más bien eso que tú decías apunta a esta mirada de acallar, de silenciar, y las consecuencias ya las conocemos. Mira, puedo complementar algo sobre eso. El movimiento de 1907 es trascendente, porque también culmina una madurez de cómo hacer la lucha obrera. Ya existían otras masacres en el país, en distintas partes, y que se habían muy divulgado sus resultados nefastos, como fue la huelga de la carne, o otras situaciones bien agresivas que había hecho el Estado a través del ejército. Entonces, el movimiento que se enfrenta a la Santa María es un movimiento muy ilustrado, que tiene una madurez bastante profunda y que había optado por varias formas de hacer la lucha, y que era el movimiento de los periódicos, de las mancomunales, del trabajo colaborativo. Entonces, cuando llegan a esta situación de no provocar, de no generar un conflicto abierto, que generalmente daba las excusas para intervenciones agresivas, en transformarse en un movimiento pacífico, deja en jaque prácticamente al Estado, tanto local como central de la capital, porque no encuentran la excusa para sobreintervenirlo. Entonces, de alguna manera estamos hablando de una inteligencia, eh, tanto de las bases como de la dirigencia, de llevar un conflicto de una forma distinta. Entonces, ya cuando no hay forma de convencerlos de dar un pie atrás, es que se intenta, y me imagino yo, de forzar en forma tensionada o inventar situaciones para generar la violencia. Al llevarse esa tensión a un punto máximo, indistintamente de todos los aspectos sociales que podemos hablar y del Estado parlamentario que viene en ese momento, la fuerza se desbanda incontrolablemente a través del gesto del que hace Silva Renat, porque en el fondo se cuestionó el orden, se cuestionó la forma de cómo se habían hecho las cosas hasta ahora. No estaba la excusa para ejercer la violencia como se había hecho. Entonces, eso también marca un antes y un después. Por eso siempre en 1907 es como una especie de cisma, un punto de inflexión. Ahí yo creo que Diego, desde una mirada antropológica, también nos puede entregar su visión sobre lo que estamos hablando en este momento. Sí, mira, yo creo que lo importante agregar ahí es que justamente, bueno, acá en especial uno en Iquique, y yo creo que en el país en general, uno sabe que esta historia de lo que ocurrió en la Santa María y los antecedentes, ¿cierto? Porque siempre nos centramos en el mismo 21. Pero como bien dice Rodolfo, esto viene a ser como la parte cúlmine de un proceso bastante lamentable, obviamente, pero con una formación que se dio en La Pampa, se dio en distintos espacios y que culmina de manera ya masiva acá en Iquique.
A lo que voy es que no solo es que se nos oculte o no solo se tergiversa un poco la historia de lo que ocurrió en el 21 de diciembre ahí mismo en la Escuela Santa María, sino que también toda esta parte detrás, lo que mencionaba Rodolfo, por ejemplo, que hay un movimiento bastante maduro. Nos hacen, por ejemplo, pensar la historia oficial cuando se nos habla de la Pampa, netamente de las labores, netamente de la vida en la Pampa, los roles que se cumplían, pero desconocemos un poco, por ejemplo, esta parte formativa de lo que es también una identidad colectiva a nivel obrero, a nivel de trabajadores, que es lo que desencadena, por ejemplo, que acá en Iquique sean también recibidos en su momento los distintos colectivos que llegan a la ciudad. Entonces también invita a la reflexión, y en esto quiero tomarme a través del dibujo que nos trae en cuestión en el fondo, es que de alguna manera estos relatos se pueden rescatar de manera material y nos ayudan desde el presente también a encauzar como una visión de pasado, ¿cierto? Porque eso de que el pasado es inamovible es prácticamente un mito, ¿cierto? O sea, nos quedamos cuántos años, un siglo prácticamente, con una historia oficial sobre lo ocurrido acá en la Santa María, sobre lo ocurrido, por ejemplo, en la vida en La Pampa, con una visión de repente bastante romántica, bastante como suave, incluso si se quiere, y a través de esto nos podemos empezar a dar cuenta que, claro, o sea, si empezamos a entender de manera mejor este pasado, entendiendo la multiplicidad de aristas que involucran, por ejemplo, lo que culmina en la Santa María, podemos de alguna manera también ser bastante críticos de lo que está ocurriendo en el presente. Entendemos, por ejemplo, por qué no conocemos, qué intención hubo en esconder estas cosas. Entonces, el diálogo con el pasado a través de los relatos que se pueden materializar, por ejemplo, en el dibujo, yo creo que es esencial para entender, por una parte, el presente, cierto, a modo general, pero también entender por qué se nos ocultó ese pasado. Muy bien, gracias, Diego. Don Miguel, yo quisiera volver un poco al dibujo, a este relato, hecho dibujo en realidad, para que usted nos precise exactamente cómo es ese emplazamiento de los hechos que ocurren, porque está la Plaza Manuel Montt, está la escuela, hay otros espacios, está el mercado, y que nos ubique geográficamente en ese espacio. No logro entenderte bien, Angelina. A ver, repíteme la pregunta. Lo que pasa es que acá se dice la masacre de la Escuela Santa María, que es el nombre como se conoce la masacre, pero en realidad los obreros, de acuerdo a su croquis, ¿cómo estaban ubicados efectivamente los obreros? ¿En qué lugar estaban en la Plaza Manuel Montt? ¿En qué lado estaban las metralletas? ¿Desde qué lado de esa cuadra, digamos, de todo ese entorno urbanístico ahí? Entonces, eso para que podamos entender qué fue exactamente lo que ocurrió. Bueno, la verdad es que cuando se dio la orden de atacar, el grueso de los trabajadores estaban emplazados en la plaza misma, instalados en la plaza misma, enfrentando la escuela. Pero había un número considerable que estaba al interior de la escuela, también de familiares, trabajadores, sobre todo mujeres y niños, como una forma de tener hasta un mínimo abastecimiento de subsistencia. Y por lo que me relató el propio Borovia conversando, claro, los efectivos militares habían ubicado 4 ametralladoras, 2 en cada una de las esquinas, no recuerdo en este momento los nombres de las calles, pero que enfrentaban la escuela, una exactamente enfrentando la escuela, en la plaza misma, y otra un poco más atrás. Después hubo tropa de infantería y también de caballería. El propio Silva Renal estaba montado en un caballo blanco, y ellos se ubicaron en ambas calles laterales enfrentando a la escuela, más bien un poco más atrás, como al término de la escuela, en un caso muy próximo a donde estaba instalado el circo Sobarán. Pero la represión fue primero en la plaza misma. Claro. Y muchos trabajadores intentaron refugiarse al interior de la escuela cuando comenzó la matanza. Pero después las tropas ingresaron a la escuela
y ultimaron allí sobre todo una gran cantidad de familias, de mujeres y niños que estaban recluidos allí. De modo que la matanza tuvo lugar en la escuela, en la plaza fundamentalmente, pero después como una segunda ola, llamemos así, al interior de la escuela. Trataron de no dejar títere con cabeza, como diríamos en términos sí, habituales. Pero fue una cosa, cuando uno ya estudia, examina, lee un poco más al respecto, increíble. Y la verdad es que no se puede comprender que en la memoria histórica de Chile esto no tenga la trascendencia que tiene. Además, ojo, importante respecto a la memoria histórica. Rodolfo mencionó recién la huelga de la carne, que fue un episodio que tuvo lugar a fines de octubre de 1905 en Santiago, originado por un impuesto a la carne argentina, y que significó un mitin en la ciudad de Santiago, etc. Bueno, y se convocó a tropas para reprimir este mitin. ¿Y quién encabezó la tropa de este mitin? El general Silva Renal. Es decir, tenemos que añadir a su currículum criminal también el episodio de la represión de la huelga de la carne, en donde según las informaciones que yo he recogido hubo unos 500 heridos y entre 200 a 250 muertos. Esto ocurrió 2 años antes del episodio de la matanza en la Escuela Santo Domingo de Santa María Iquique. En consecuencia, es probable que el ministro Sotomayor haya enviado a Silva Renal a reprimir la movilización de los obreros del salitre en Iquique, teniendo claro su currículum de asesino eficiente que ya lo había probado un par de años antes. Bueno, en una escala distinta y en tiempos cronológicos distintos, algo así como la caravana de la muerte. Exactamente, tienes toda la razón. Es muy legítimo asimilarlo a eso, francamente. Don Diego, Miguel, ¿tú querías decir algo? Sí, me gustaría, bueno, es un concepto que lo hemos tocado harto en lo que vamos de conversación, ¿cierto? Que es la memoria, que de repente uno lo puede asociar mucho a la historia, pero para hacer como una diferenciación bien simple, hablamos de historia cuando nos referimos como un relato quizás como colectivo, que de repente se le quiere dar esta visión de un relato objetivo, en contraposición a la memoria, que puede ser un relato más vivencial, más basado en la experiencia, y donde también conjugan las emociones de alguna manera. Por lo mismo, don Miguel, quería a través del dibujo plantearle una reflexión sobre la importancia que tiene la memoria para rescatar y para releer la historia. Por ejemplo, en su caso personal, cómo trabaja la memoria, no solo al momento de hacer el dibujo, sino que también incluso hasta esta instancia de entregar a la Escuela Santa María. Le pregunto entonces, ¿cuál es la intención que usted tiene también con estas acciones y cuál cree que es el lugar que tiene la memoria en estas acciones que usted realiza? Bueno, la memoria histórica es, yo lo he señalado varias veces, es un territorio en permanente disputa. Podemos dar por hecho, por un consenso nacional, la historia de un determinado episodio ocurrido en nuestro país. Pero recordemos hasta el día de hoy las diferencias que existen respecto a cómo calificar a los hermanos Carrera, que fueron figuras tan ilustres en la independencia de Chile, ordenados a asesinar por Bernardo Higgins y San Martín. Bueno, ese es un capítulo que todavía en la historia oficial de Chile no ha podido definir con exactitud, porque los hermanos Carrera no tienen el reconocimiento que debieran tener, habiendo tenido un papel inclusive anterior y igualmente significativo que el de O'Higgins, nada menos que en la historia de nuestra independencia. Entonces, te digo, las circunstancias en la vida hacen que las apreciaciones respecto a cómo se juzgan determinados hechos ocurridos en nuestro país van cambiando.
Y lo importante es que nosotros en general estemos atentos a evitar las deformaciones que suelen haber con el objeto de evitar una interpretación correcta a los hechos o de imponer una interpretación torcida. Nosotros tuvimos un episodio no hace mucho, cuando el recién nombrado, cuando recién asumió Piñera, nombró como su primer ministro de Cultura a don Mauricio Rojas, un individuo de un pasado bastante discutible, que fue teóricamente una persona reprimida durante la dictadura, que salió al exilio, estuvo en Suecia y después retornó transformado en un verdadero traidor. Y recién asumido como ministro de Cultura, su primera declaración pública fue señalar que el Museo de la Memoria plantea una visión sesgada de los hechos ocurridos en Chile a raíz del golpe militar, lo que significó una reacción nacional de una magnitud colosal. Se reunieron en el mismo Museo de la Memoria miles de personas 2 días después, con las más altas figuras de la cultura y del arte chileno, dejando constancia de que no iban a admitir que se pudiera poner en duda la interpretación correcta de lo que ocurrió con el golpe de Estado. Fue de tal magnitud que Piñera se vio obligado a los 3 días a destituir a su flamante ministro de la Cultura. Entonces, esto te lo muestro como un episodio que está siempre en disputa. Más aún, Piñera aceptó la dimisión, la destitución más bien, de su ministro de Cultura. Pero ojo, hizo presente en ese momento, sí, pero hemos tomado la decisión de construir en Chile el Museo de la Democracia. En el Museo Histórico Nacional se supone que el primer mandatario de Chile habría ordenado diseñar un espacio especial para un Museo de la Democracia, que naturalmente no precisó. Pero obviamente se trata de mostrar una visión alternativa a la que muestra el Museo de la Memoria respecto al golpe de Estado y los sucesos terribles que lo sucedieron. Ahora, no hemos escuchado nunca más al respecto, es posible que esto quede en el olvido. Pero, ojo, nosotros no vamos a descansar, tenemos la obligación de estar atentos. En consecuencia, lo que quiero decir es que un país tiene la responsabilidad para educar a sus generaciones futuras de dar la visión más correcta de lo que ha ocurrido en la historia de su país, conservar la memoria, porque sin una auténtica memoria histórica que refleje con la mayor fidelidad posible los hechos que han ocurrido, no podemos construir un futuro. Porque si no, estamos expuestos siempre a incurrir en los mismos errores que hicieron posible hechos tan dramáticos como fue el golpe de Estado de 1973. En consecuencia, estar atentos, permanentes, a preservar la memoria histórica es una tarea fundamental. No debe tener un segundo de reposo, porque diariamente ocurren episodios o surgen tendencias destinadas a tergiversar determinadas situaciones o elevar la categoría de determinados personajes o sepultar con el peso de la influencia en los medios de comunicación a otros que permanecen por estas circunstancias en el silencio. Es un deber nuestro que tiene que estar en la primera línea del frente, preservar la memoria histórica. Muchas gracias, don Miguel. Yo quisiera justamente enlazar con ambos panelistas, con Rodolfo y con Diego, quizás Diego que fue el que planteó el tema. Respecto a lo que usted está anunciando, que tiene un profundo significado, especialmente en la actualidad. ¿Cuál es el rol, a juicio de estos 2 jóvenes profesionales, que deben cumplir las nuevas generaciones en este proceso, cuando hoy día las relaciones
de expresión en el seno de la comunidad misma han cambiado. Diego, tú que fuiste el que planteó el tema, ¿cómo ves tú desde tu rol profesional o como persona con compromiso interpretando también el sentir de otras personas que están en tu lugar cumpliendo un rol en la sociedad? ¿Qué hacer para avanzar en lo que don Miguel nos plantea? Bueno, mire, lo primero yo creo que es importante en el tema de la memoria, ¿cierto? Entendiendo lo que dice don Miguel y compartiéndolo totalmente, que debe ser uno como de las primeras armas que debe tener siempre cualquier sociedad. No solo en el sentido de no caer en los errores, que es lo que uno puede siempre como pensar más fácilmente, ¿cierto? Es saber aprender de lo que nos ha ocurrido para no volver a cometerlo. También nos liga en un sentido territorial, en un sentido identitario. Por ejemplo, acá en Iquique, a pesar de que estamos a 113 años de este acontecimiento, como lo decíamos, de la matanza de la Santa María, sigue generando impacto, sigue generando dolor, emoción, siendo que ya particularmente de manera directa no tenemos una relación, por ejemplo, que tenga un padre que murió, un tío que murió ahí. Sin embargo, uno lo siente por el solo hecho de compartir esta memoria colectiva, esta memoria compartida. Se generan, por ejemplo, ámbitos como la identidad, de construir un patrimonio conjunto, y de alguna manera también es lo que nos liga a través de aspectos, ya sea material o inmaterial, a las generaciones más nuevas, como nos decía Angelina, en conexión con las generaciones más antiguas. El hecho, por ejemplo, en la antropología, en las ciencias generales, o sea, en las ciencias sociales en general, se entiende que la memoria oral es algo esencial siempre para la mantención de cualquier sociedad y cualquier cultura. Y eso parte no solo en un relato, por ejemplo, de un gran historiador, un gran maestro, sino que parte básicamente en la familia, en los núcleos más básicos. En mi caso, por ejemplo, los primeros no sé, ideales, recuerdos, valores patrimoniales, identitarios, uno los forma netamente con lo que va viendo de su familia, de sus padres, de sus abuelos, y que se van compartiendo. Entonces, el hecho de compartir una memoria es un tema que quizá uno no lo hace siempre de manera consciente, pero algo que es innato al ser humano. O sea, nosotros siempre vamos a tratar de transmitir un relato para que nuestras personas que nos siguen, como pueden ser, por ejemplo, nuestros hijos, pueden ser nuestros estudiantes, cualquier generación que venga después de quien está dando este relato, uno busca traspasar ciertos valores para que se siga manteniendo una cultura en el tiempo. Y en eso la memoria es esencial. Y destaco esto, o sea, como les decía al principio, no es solo un tema de, yo creo, a un juicio también muy personal, de no caer en errores del pasado, sino que también de enfocar, por ejemplo, un relato también de fomentar cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, de construir algunas cosas y de transformar nuestra realidad colectiva. Es ahí el lugar, yo creo, de la memoria, que es un aspecto esencial también para definir un futuro colectivo y un sentido de identificación entre quienes nos reconocemos como pares. Muy bien, Diego. Rodolfo, me gustaría que tú también abordaras este tema porque desde la antropología puede haber más proximidad a estas temáticas sociales, humanistas, pero la arquitectura es como que camina a dos velocidades en nuestro país. ¿Tú te has orientado a una arquitectura también más social, en la línea que ha desarrollado siempre el maestro Miguel Launer? ¿Qué nos dices sobre tu experiencia? Mira, estaba muy atento a lo que decía Miguel y lo que decía Diego. En el caso de mi persona, siempre he sentido que la arquitectura camina como en dos puntos de tensiones, respectivamente al momento de la vuelta a democracia. Como arquitecto, todos los profesionales somos consecuentes a nuestro tiempo. Y como arquitecto yo me titulé pasado el año 2008, muy distanciado del periodo de la dictadura, nací el 81, pero tengo una memoria muy cargada con los hechos que pasaron ahí. Entonces cuando me fui formando como estudiante, uno entra blanco, por decirlo así, a la universidad y va aprendiendo en el camino distintos temas que le van interesando. Entonces me acuerdo, y ahí un poco apuntando a la importancia de tener a don Miguel acá, fuera de todos los hechos con la Santa María que hemos comentado, es que uno se va encontrando con cierta historia que está como pausada, en el sentido de como que nos pegamos un salto. Porque me acuerdo cuando fue la Revolución Pingüina en 2006, ya hubo como una guillotina para varias personas que éramos estudiantes universitarios en ese tiempo de reflexionar por primera vez, quizás de forma profunda, qué futuro se nos viene. Aunque yo tuviese una influencia muy social a través de mis abuelos o de mi abuela, parte materna, mi abuela, parte, no era tan fuerte como lo que sucede en ese punto cuando la educación vuelve a ser una temática de la población. Y eso llega a la universidad, aunque estaba muy, por decirlo así, en el mundo secundario,
también se cuestiona en la universidad, y ahí incluso me acuerdo en ese momento, fue tan importante lo que pasa, que se cuestiona la malla de mi escuela. Yo estudié en la Universidad de La Serena, y por primera vez nos damos cuenta de que no existía, por ejemplo, la temática de la vivienda social en arquitectura. Y en ese momento, el 2007, nace el electivo de vivienda social por petición de los estudiantes, porque se vivía o se estudiaba la vivienda social como una anécdota en un pequeño taller de un semestre. Y cuando uno empieza a escarbar, se da cuenta que todas estas temáticas sociales sí eran vigentes y eran bastante fuertes en los años 50 y 60. Y ahí voy a apuntar a por qué te digo que la realidad de la arquitectura está tensionada. Porque una de las orfandades académicas más grandes dentro de las disciplinas profesionales del país se dio en varias carreras, específicamente también en la arquitectura, donde muchas escuelas de arquitectura le quitaron las ciencias sociales o le quitaron todas las temáticas sociales de formación. Y me acuerdo muy bien, de hecho, que ahí nos dimos cuenta que antropología social ya no estaba y eran temáticas que se veían en formación básica en los años 60 y 70. Eso fue muy Y entonces, elocuente. claro, en dictadura el auge del capital y la parte inmobiliaria fue tan agresiva que después el boom de escuelas de arquitectura, creo que para el año 90 no eran más de 7 u 8, pero al final del 2000 eran 43 escuelas de arquitectura. Y la mayoría de la camada que los formó fue los profesionales que se formaron en los 70 y 80 en periodo de dictadura. No se retoma hasta muchos años después. Estoy hablando en términos generales porque siempre hay universidades que lo logran o logran incorporar temáticas pendientes. No logran incorporar estas temáticas que quedaron truncadas de alguna manera. Y para ir rematando, y llegar a final la respuesta, pero tenía que explicar este contexto porque de alguna manera esta tensión nos va formando y es cuando uno cae, por ejemplo en mi caso, de reflexionar qué materias nos queda pendiente cuando a mí me toque ser el profesional que tenga que estar titulado y ejercer la profesión en el mundo público o en el mundo privado. ¿Cuáles son las temáticas pendientes? Entonces todo eso empezó a darse del 2006 en adelante, profundamente en muchas escuelas de arquitectura. Pero aún así, hasta el día de hoy, no ha vuelto. Y entre eso también entra la memoria, porque nos empezamos a preguntar, dentro de esto que está ausente, cuáles son las otras cosas que no están. Y ahí me encuentro con una cifra que a mí me sorprendió mucho, y es lo que me acerca aún más a esta, se puede decir, esta militancia de una arquitectura más pensando en el bien común o en un carácter social, que es cuando me encuentro que en el año 53, yo sé que Don Miguel se tituló el año 51, se hace el primer censo habitacional en Chile donde se llega a que hay un déficit de 250.000 viviendas. Y durante todos los gobiernos que existieron llegan a 40.000, 20.000, 30.000 viviendas, pero en la Unidad Popular en 3 años se hicieron 100.000 viviendas sociales. Yo, fuera de, podríamos decir, si uno es más de izquierda o no de izquierda, ¿cómo diablos se hizo eso? Y en cambio, en tiempo de dictadura se hicieron 40.000 viviendas sociales. Obviamente hubo más desarrollo habitacional, pero desde el punto de vista inmobiliario, pero desde el punto de vista de la vivienda social, fueron 40.000 en 17 años. Recién, en el segundo gobierno de Frei con Lago, se llegó a 90.000. Es decir, no hemos tenido ni un gobierno después que haya llegado a 100.000. Y eso yo creo, y lo digo con toda humildad, como arquitecto no me sentiría capaz de llevar algo así a cabo de nuevamente, porque muchos de los arquitectos en general, con tremendos talentos que conozco de colegas tremendos, fuimos coartados dentro de esas herramientas sociales que nos daban fuerza para ser agentes importantes dentro de las decisiones de un país. Entonces, cuesta, en mi caso, lo digo con absoluta humildad y desafío, cuesta unir esas dos cosas, porque de alguna manera las ciencias sociales de vuelta a la democracia lo lograron, la antropología, la arqueología, la sociología, lograron retomar todo ese currículo y toda esa fuerza. La arquitectura está pendiente y está tensionada entre el auge del capital, el desarrollo expansivo inmobiliario, versus todas estas temáticas que se desarrollan riquísimamente en el país, bajo la Corvi, bajo la Cormu, bajo un montón de cosas. Ya, Es pues, lo que te Rodolfo, puedo complementar. muchas Y gracias por quiero eso, porque eso simplemente nos para da... agregar, ¿Sí? muy puntual, que es súper importante el tema que toca Rodolfo, porque bueno, lo más próximo que es el periodo de dictadura, se le da un enfoque muy técnico en general a la formación profesional. O sea, pasando de las ciencias sociales, carreras como la mía, sociología, filosofía, fueron derechamente prohibidas, otras fueron moldeadas a las mallas netamente como para cumplir un objetivo bien práctico, y eso se ve, por ejemplo, en la arquitectura, pero incluso en carreras como la medicina,
que durante el tiempo de dictadura pierden también esta visión un poco más social de lo que significa el trabajo en la salud. O sea, es un cambio, como dice Rodolfo, que se iba dando bien lentamente y que quizás en las ciencias sociales se da más naturalmente porque es justamente parte de su mismo espíritu. Gracias, Diego. Yo creo que teníamos pensado 3 temas y nos fuimos introduciendo ya este segundo tema, que yo quisiera invitar a don Miguel Launder para que pueda hacer una reflexión. Don Miguel, él fue director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano, la CORMU, durante el gobierno de Salvador Allende, y desarrolló fuertemente esta noción de la vivienda social colectiva. Sin embargo, la dictadura interrumpe este proceso y usted parte al exilio, luego vuelve y trata de retomar, de reinterpretar lo que está ocurriendo. Cuéntenos primero, don Miguel, esa experiencia que usted vivió, ese tránsito desde esta mirada más comunitaria, colectiva y social, su exilio y su retorno respecto a la materia de lo que es lo principal, que es resolver cómo los chilenos o cómo los ciudadanos de cualquier país vivimos. Mira, Angelina, aquí ha habido un propósito deliberado a partir del golpe militar de borrar la historia en muchos ámbitos, entre otros en materia de vivienda social. Porque debo decirte que en Chile, desde la primera ley de habitaciones obreras que se dictó en 1906, a raíz del terremoto de Valparaíso que afectó a esa ciudad ese año, desde ahí hasta la dictadura, las políticas públicas de vivienda tuvieron una continuidad caracterizada fundamentalmente por el hecho que el Estado asumió el rol conductor de las políticas públicas en vivienda y desarrollo urbano. Indiscutible, fue el Estado el que cada vez que había que hacer un proyecto de vivienda que fuera, el Estado fue el que adquirió los terrenos en las ubicaciones que consideraba que las demandas de la población lo exigían. Fueron los departamentos técnicos que existían en cada una de estas corporaciones que se fueron constituyendo a lo largo del tiempo. La Caja de la Habitación, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, la Corvi, la Cormu, la Coravit. Fueron estas instituciones, sus departamentos técnicos, los que diseñaron todos los conjuntos de vivienda social que había que construir, conforme a todas las normas de los conceptos que en ese tiempo dominaban de unidad vecinal. O sea, nunca se concibió un conjunto habitacional con una densidad por encima de lo tolerable para crear un entorno saludable, hermoso finalmente. Nunca se construyó un conjunto habitacional sin estar dotado de sus equipamientos de salud, educacionales, comerciales, deportivos. Puede que no se hubieran entregado las viviendas juntos con estos equipamientos, pero quedaron los espacios para su ulterior materialización. Y eso permitió que a lo largo de la historia de las viviendas sociales en Chile tengamos conjuntos que son hoy día monumentos nacionales, como la Villa Olímpica en Santiago o la Villa Frey también en Santiago, o otros conjuntos excepcionales como la población Fitzroy en Punta Arenas, o Salar del Carmen en Antofagasta, o Abate que hicimos nosotros en nuestra oficina en Talca, que son un orgullo como vivienda social. Algunas están próximas a cumplir 100 años, están intactas, han resistido vendavales, terremotos, con muy escasas situaciones que las pudieran haber afectado. Todo eso se acabó de un viaje cuando la dictadura impuso el concepto del Estado subsidiario y bajo el punto de vista que el Estado es un mal proveedor de bienes y servicios y que la iniciativa privada lo puede hacer mejor. Y comenzó entonces una etapa en que se mandaron al olvido todos los conceptos humanistas que inspiraron a estas corporaciones a lo largo del siglo XX, todas
se mandaron al olvido y solo imperó un solo principio, el lucro. Porque a la iniciativa privada tú no tienes por qué pedir su preocupación por el bien común. La iniciativa privada existe sobre la base del interés de obtener ganancias. Y con las viviendas sociales no se puede obtener ganancias ni hacer lucro, porque es imposible. Y en consecuencia tenemos el cuadro que se generó después. Porque hoy día no tenemos solo un problema de cómo se han multiplicado las tomas de terreno, los campamentos, la gente que está viviendo como arrendataria, subarrendataria, en conjuntos habitacionales más antiguos. Nosotros tenemos lo que un estudio de dos profesionales de Sur, Anita Subraña y Alfredo Rodríguez, titularon un libro Los con casa. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta ahora, siempre para nosotros, el problema habitacional está manifestado por los sin casa, los déficits. Pero ahora la acción de la dictadura nos generó un problema mayúsculo, los con casa. Se construyeron centenares de miles de departamentos de superficies menores a 40 metros cuadrados, con densidades de 700 a 800 metros cuadrados, en edificios predominantemente ese llamado block, en 3 pisos de altura, con las escaleras exteriores cruzadas, que yo llamo arquitectura penitenciaria, en general desprovisto de toda clase de equipamiento, lejos de los puntos de movilización colectiva, en algunos casos como Bajo de Mena construyó sobre un ex basural, etc. ¿Y qué ha significado? Un esfuerzo mayúsculo para las últimas administraciones del Estado, desde el primer gobierno de Michelle Bachelet hasta ahora, de cómo resolver ese conflicto. Se ha habido necesidad de demoler numerosa cantidad de bloques con el objeto de poder abrir un mínimo de espacios comunes en esos conjuntos habitacionales. Piñera en su primer mandato inventó un subsidio llamado Segunda Oportunidad, en que de Bajos de Mena echaron a numerosas familias que ya estaban instaladas y les pasaron 700 UF como subsidio para que buscaran vivienda en cualquier otra parte con el objeto de poder desocupar estos bloques para demolerlos. Cuando él lo fue a visitar, incluso tropezó y se cayó, tuvo una escena ridícula en que el alcalde Codina lo tuvo que agarrar del brazo para evitarlo. En consecuencia, este sistema impuesto desde la dictadura hasta ahora nos generó problemas a los con casa, que se añade a los sin casa. Y nuestro desafío es mayúsculo. Si el estallido social que partió en octubre del año pasado tiene también este fundamento, ¿dónde están las principales fuentes de contagio de la pandemia? En Puente Alto, en el caso de Santiago, justamente donde está ubicado Bajos de Mena, y en otros lugares similares. En consecuencia, las políticas públicas de vivienda social, cuando no fueron inspiradas por el bien común, sino sostenidas por la tesis que la iniciativa privada podía hacer las cosas mejor, nos ha dejado esta herencia mayúscula, que estoy seguro que con los debates que se abren ahora con la nueva Constitución, mandaremos al olvido para siempre esta nefasta política y restituiremos el rol del Estado como proveedor de las viviendas sociales. De manera que, bueno, nosotros tuvimos un momento histórico en el gobierno del presidente Allende en que hicimos uso de todas estas facultades que habíamos heredado del pasado y dimos prioridad a los sectores vulnerables que nunca habían tenido opción a una vivienda. Construimos en forma maravillosa y una cantidad enorme sobre la base del... Eso no es un milagro, es el compromiso. Cuando tú logras que los trabajadores, que los funcionarios que están en las oficinas del Estado, inspirados por el bien común, pero no te puedes imaginar cómo se multiplican las energías y las iniciativas.
Sí, cuando yo estaba en la CORNU, tenía mis oficinas centrales en el centro de Santiago, en la calle Serrano, con la Alameda. Y a las 6 de la tarde, hora en que terminaba el horario de trabajo, a esa hora me iba al departamento técnico para revisar todos los conjuntos que estábamos proyectando y los recorríamos uno tras otro con pleno detalle, lo que fue una magnífica escuela de formación, esas discusiones colectivas que teníamos. 2 o 3 veces por semana hacía eso. Terminábamos a las 9 de la noche, 8:30. ¿Tú crees que alguien se había retirado y alguna vez alguien cobró una hora extraordinaria por haberse quedado? Más aún, había ocasiones en que algún colega tenía algún problema, venía a darme explicaciones: o Miguel, perdone, me tengo que retirar, pues tengo a mi hijo enfermo. Imagínate, sí, tenía todo el derecho a haberse ido hace un par de horas, pero eso es irreemplazable. El compromiso que se establece en los funcionarios cuando están conscientes de que están obrando en beneficio del bien común y no del lucro es incomparable. Y la única explicación de lo que puede llamarse el milagro de que hayamos construido 100.000 unidades habitacionales en un año es esa, el compromiso. Que hayamos construido el edificio La UNTA en 9 meses, 275 días, esa maravilla, edificio equipado totalmente con obras de arte maravillosas, también es eso. No hay otra forma de sustituirlo. Es el compromiso del ser humano, que es irreemplazable por una causa que es justa. Muy bien, muchas gracias, una interesante reflexión y imagino para usted muy importante haber sido parte de eso. Yo creo que esto también tiene que ver con momentos históricos, valóricos distintos, que nos conllevan a un proceso de socialización distinta. No sé cómo esto enfoque, Diego, al analizar lo que nos dice don Miguel y nos plantea estas sociedades que tienen visiones y velocidades de desarrollo en velocidades distintas. Sí, mira, a mí me parece interesante y quería preguntarle, de hecho, a don Miguel, en base a esta visión, esta experiencia que usted tiene, don Miguel, habiendo sido parte también de un proyecto que entiende la vivienda o que pone a la vivienda en el lugar con una visión mucho más social, ¿cierto? Contrapuesto, por ejemplo, a la visión más neoliberal, más incluso como con un sentido muy práctico de la vivienda, simplemente tener un techo, que es lo que impuso la dictadura, y que después también se toma con el tema inmobiliario, como lo decía Rodolfo hace un rato. Le quería preguntar entonces a don Miguel, ya llevándolo más a un plano quizás más personal y más de su propia apreciación, ¿cómo usted podría definir, por ejemplo, qué es una vivienda, entendiéndola ya como un concepto más social, y cuál es el objetivo que debería tener una vivienda en el desarrollo de una sociedad? Bueno, la vivienda obviamente implica entregar un techo mínimamente digno, tanto en tamaño, en su dimensión, digamos, como en su calidad, para que una familia pueda tener una vida honorable, pueda alojar a sus hijos en forma decente. Digamos, los organismos internacionales han definido bastante bien lo que llaman una vivienda adecuada. Es el término que hoy utilizan los organismos internacionales para calificar la vivienda que hasta hace poco nosotros llamamos digna. No hay nada que hacer, es una necesidad, no tenemos otra forma de resolver los problemas de una sociedad si no somos capaces de entregarle un techo digno o adecuado a cada una de las familias chilenas. Es lo menos que podemos pedir, si es de una indignidad que no tiene nombre, tener hoy día a la cantidad de familias que tenemos viendo en campamentos o sucediéndose en toma de terreno cada día, incrementándose como consecuencia incluso de la pandemia, que ha generado que, como consecuencia de haber quedado la gente sin trabajo en varios rubros importantes, un número importante, incluso sectores profesionales están hoy día yendo a la toma, incapaces de sostener los dividendos
que tienen que pagar por los compromisos que habían contraído al adquirir una vivienda, o incapaces de pagar los arriendos especulativos que siguen planteándose hoy día en el mercado chileno. De modo que la regulación de todas estas formas diferentes del hábitat solo le cabe al Estado. Y mientras esté vigente el concepto de que la iniciativa privada la que puede proveer en mejores condiciones de un hábitat decente, estamos sin solución. Pero estoy seguro que ahora en el proceso que se abre ahora de discusión con la nueva Constitución, mandaremos al tacho de la basura. Hay conceptos, dicho sea paso, existentes en la Constitución que prohíben al Estado ejercer lo que en la Constitución aparece como labor empresarial, es decir, ejecución directa. Se lo prohíben. No recuerdo el número, a ver, el artículo 19, números 21 y 24 del capítulo 3 de la Constitución. Uno de ellos consagra, el 21 creo, el impedimento que el Estado ejerza una labor directa, y el otro, el 24, es el que hace imposible la adquisición por parte del Estado de terreno para políticas de vivienda. Pues tenemos que mandarlo al tacho de la basura. Un contrasentido tremendo. Claro, Don Miguel, exactamente. Entonces, podríamos decir o consensuar, ¿cierto?, que la vivienda ya, como usted lo decía, genera este problema en el Chile actual, por ejemplo, de los con casas, ¿cierto? De esto se puede desprender entonces que la vivienda ya no sería solo un tema de conseguir, por ejemplo, un techo y un muro, sino que también tiene que estar ese espacio en relación con el entorno urbano. Exactamente. Para que sea digno, Claro. digo yo. Eso es fundamental. Eso es fundamental, por supuesto. Es la preservación del entorno y del medio ambiente que tenemos la responsabilidad de conservar. Imagínate el haber autorizado estos malditos guetos verticales en la estación Claro, central. mejor ejemplo. Tienen que no tiene nombre. Que colegas nuestros hayan firmado planos para edificios que tienen densidades de 20.000 habitantes por hectárea. No se encuentra en Hong Kong densidades similares. Y aquí con el chip libre a la iniciativa privada se han permitido estas acciones criminales que un sector de estación central lo han afectado para siempre. Porque no es broma deshacerse de estos monstruos. No obstante, ojo, que gracias a la acción que algunos hemos emprendido, particularmente la Fundación Defendamos la Ciudad que preside Patricio Herman y yo mismo también, hemos logrado que la Contraloría emita dictámenes prohibiendo estas torres verticales o señalando concretamente una cantidad de 71 permisos otorgados por el municipio de la estación central que son ilegales y sin embargo siguen tal cual. Impresionante. Mire, ya llevamos más de una hora de conversación, así que vamos a ir cerrando. Yo quiero darle el pase a Rodolfo Rojas para primero que nos haga también, a manera de iniciar en otro conversatorio, profundizar este tema, lo que fue la vivienda social en nuestra ciudad, porque acá tuvimos experiencias de autoconstrucción en los años 60, 70, tuvimos viviendas sociales como el colectivo Higgins, e incluso La Puntilla. ¿Cuál es tu mirada, Rodolfo, de ese proceso que vivimos? Bueno, de partida, tener a Miguel también, como él lo ha dejado bastante claro, nosotros tenemos en esta ciudad de Iquique la suerte de tener todos los proyectos habitacionales que se hicieron en distintas políticas públicas de distintos gobiernos, están presentes en Iquique. Entre eso está La Puntilla que trabajó ahí don Miguel en su diseño, que hoy en día, hasta el día de hoy, 40 y tantos años después, está en manos del Ejército y de la Armada y de la Fuerza Aérea, cuando fue un proyecto de vivienda colectiva que se originó en esa transición cuando nace Servio y nace Mimbu, bajo el gobierno de Frei Padre, ¿ya? Que iba el destino a gente que había trabajado bajo estas cooperativas de ahorro popular de esos tiempos,
y no es entregado a la gente, sino cuando viene el golpe de Estado es llevado ahora con destino militar. Muchas de las habitaciones o de los proyectos colectivos que tiene Iquique hoy en día existentes en ese tiempo están en manos de militares. Es decir, como también decía don Miguel, como existieron estas disputas, todo este asunto, mucha infraestructura que estaba destinada para viviendas particulares, para viviendas colectivas, fueron capturadas por la dictadura y son hoy día habitaciones militares y no volvió tampoco a retomarse eso. Es como de alguna manera también todo lo que pasó con la historia y después con el desarrollo de los gobiernos de la concertación o todo lo que vino después, fue como que estas políticas fueron reproduciendo a través del gobierno la pobreza en el fondo. No retomamos ese espíritu del bien común. A mí me sorprende, por ejemplo, estos espacios amplios de la puntilla, con estos corredores que no son corredores, sino en el fondo no son pasillos, son corredores patios. Sí, hoy día sería muy difícil hablar con varios colegas y decirle que un corredor tiene que ser más ancho para permitir el juego. No van a decir, no, los metros cuadrados tienen que ir más en el punto de vista de vender más departamentos por metros cuadrados menos que por el espacio común donde tienen que convivir. De alguna manera lo que dice Miguel, todo eso también, esta exageración de los guetos, también es violento, también es violencia, también es una forma de generar marginación o de segregar o de sembrar también todo lo que es el deterioro urbano que hemos tenido y que en Iquique también existe y que también hemos tenido esta situación así. Entonces hay una urgencia de retomar ese currículum acá y la materia está, los ejemplos están. Entonces, de mi punto de vista como arquitecto, con una distancia mucho mayor de lo que vivió don Miguel y ya más joven, es algo que nosotros tenemos que volver a incorporar, que es el bien común, pensar desde la plaza, pensar desde la calle, pensar desde los corredores, pensar desde el patio, y de ahí llegar a la habitación, Desde la porque no son dignidad solo humana en lugares. el fondo. Claro, claro, y de alguna manera también es urgente, porque lo mismo que dice don Miguel pasa acá. Somos una ciudad que hoy día está bastante tensionada por el tema pandémico. Pasamos recién etapa 3, estuvimos 5 meses en etapa 1. ¿Por qué? Porque era imposible manejar en forma más rápida la pandemia porque tenemos una ciudad completamente hacinada, una ciudad que ya tiene un conflicto por ser desierto con el acceso al recurso agua, que ahora era prioritario para lavarse las manos, pero a la vez tenemos familias progresivas que se van incrustando dentro del centro porque les falta espacio para tener habitaciones dignas. Entonces, como la ciudad se sobreprivatizó y se sobrellenó de Rodolfo, edificios, una pregunta, Rodolfo. dime. Mencionaste la puntilla Iquique, de la cual yo no tenía conocimiento que se hubieran apropiado los militares. Es posible porque recuerdo que nosotros no alcanzamos a concluirla totalmente y asignarla como estaba previsto, porque todos los conjuntos nuestros tenían preasignaciones para determinadas cooperativas o comités de vivienda existentes. Pero bueno, te pregunto, hay un conjunto anterior importante que hizo la Corli, la remodelación El Morro de Iquique. ¿Qué pasa con eso? Supongo que mantendrá una población como para las cuales fue destinado, o sea, para sectores bajos o sectores medios. Por lo Bueno, que tengo entendido, no al detalle, la remodelación del Morro logró conservar gran cantidad de sus propietarios porque había sido asignada antes del 70. Si no me equivoco, sí. fue del 67-68, pero había Tenían dueños, ya dos estaban bloques, asignados. claro, había dos bloques destinados a empleados particulares, ya dentro de todo el conjunto de propietarios de ese tiempo, que hoy día uno, me puedo equivocar, puedo ver un margen ahí, está destinado a la Armada de Chile. Entonces, porque todas las habitaciones que eran en esos tiempos para empleados públicos pasaron destinados a fuerzas militares. De hecho, hay otro conjunto también acá en el sector de Manuel Rodríguez, entre Césped y González Manuel Rodríguez y Barros Arana, que era de empleados públicos que hoy día es del ejército. Entonces, fue todo trasvasijado y como usted bien decía, esto tenían asignaciones. Nosotros logramos averiguar con el proceso de levantamiento de sitios de memoria, que es imposible que uno no levante otros antecedentes, que toda la gente que fue asignada al conjunto de la puntilla, los que no eran políticos, no sé, los que eran alguna asociación o estaban involucrados con temas políticos, lo perdieron. Pero los que eran personas sin vinculación política, se les redestinó a algún conjunto que después se hizo en el año 75 en el sur de Iquique, que es el conjunto Puchuldiz.
Entonces, pero como en ese tiempo estaba la fuerza, no tuvieron ni derecho ni a alegar. Fue su subsidio derivado a otro conjunto, que eran estos bloques que usted mismo describía, con estas escaleras con muchos metros cuadrados menos, entre 48 metros cuadrados por departamento, con estas escaleras cruzadas un poquito más amplias, sí, pero de alguna manera muchas de las personas que fueron publicadas en el diario El Estrello 72, de que eran a ser beneficiados con estos conjuntos, una gran parte los pescaron y los llevaron a este conjunto nuevo que se hizo el 75. Y esto completo fue destinado a las Fuerzas Armadas. Es decir, no solamente hubo un despojo del punto de vista de un concepto de Estado o del bien común cuando viene la dictadura, sino también te despojan de todo el proceso que se venía desarrollando ya con muchos conjuntos habitacionales que se habían peleado, que se habían diseñado y se habían destinado. Entonces, también está esa otra violencia. Y lo comento porque con Diego acá al frente, muchos otros profesionales, un grupo muy rico que existió en un momento, nos dedicamos a trabajar en esta reconstrucción de la memoria histórica de la ciudad en tiempo de dictadura. Y cuando uno le preguntaba a las personas, empiezan a hablarte de su realidad y de lo que vivieron, fuera del tema tortura, y nos contaban estos otros aspectos. Y nos fuimos enriqueciendo y dando cuenta que la ciudad tenía un proceso muy rico. De hecho, nos fuimos dando cuenta de frente que la ciudad tenía un plan, más o menos, que se llamó Plan Iquique, donde creo que también usted estuvo presente, donde se desarrolló todo el conjunto Primeras Piedras, donde se desarrolló el Délfico, el conjunto de Parque Balmaceda, una ciudad que se pensaba desde el punto de vista del encuentro ciudadano, ¿ya? O de equipamientos que eran pensados para que el ciudadano común pudiese, ¿cómo se llama?, disfrutar, como fue la Hostería Cabancha. Ahí está muy presente la oficina del Taller de Arquitectura y Urbanismo, que hizo un montón de intervenciones en esta ciudad y que gracias al trabajo de un colega, Víctor Valenzuela, hoy en día sabemos más, pero aún así son temas que no han llegado ni a la academia, que muchos no tenemos conciencia, y si no hubiese sido por este hecho de levantar esta memoria, no tendríamos conciencia. Y eso es algo también pendiente, como fue pendiente, para rematar, y disculpen lo extenso, como es pendiente nuestra materia memoria más antigua como la Santa María, también sigue siendo pendiente estas materias que fueron fundamentales en la conformación de lo que es Iquique hoy. Mucho de lo que nosotros creemos que Iquique, esa belleza de la hostería de Playa Cabancha o Balmaceda, fue hecha entre el 65 y el 70. Y un poco más el 72 cuando fue el Mundial de Caza Submarina. En la hostería Cabancha, como lo había dicho, muchos de esos equipamientos emblemáticos son de ese tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Rodolfo. Creo que sin duda este es un tema y invitamos a don Miguel, cuando él tenga un espacio, nos sentemos a desmenuzar la configuración urbana que va cambiando, me imagino, en todas las ciudades del país tras la dictadura. Ya estamos al final de este programa. Queremos ceder la palabra a Diego para su reflexión final y luego pasamos ya con el cierre con don Miguel. Diego, ¿cuál es tu reflexión de esta conversación interesante, por cierto, que hemos tenido hoy? Bueno, yo creo que lo primero es agradecer la instancia nuevamente, como lo decíamos al principio, porque nos da un espacio no solo de conocer ciertos detalles de repente que uno no maneja, sino que también nos invita a reflexionar en torno al rol que tienen las distintas disciplinas en el desarrollo integral, yo creo, del país, en nuestro caso. Uno está acostumbrado, por ejemplo, desde las ciencias sociales, ver muy técnica la arquitectura, pero acá tanto escuchando a Rodolfo como a don Miguel, uno se da cuenta que tiene un trasfondo, o sea, que se puede proyectar un mensaje a través de las distintas disciplinas y ahí también la importancia del diálogo entre las distintas áreas del conocimiento. En particular también me gustaría volver a lo que hablábamos en un principio, ¿cierto? Y es lo que en el fondo nos convocó como grupo, como comunidad iquiqueña también, que fue la donación que hace don Miguel. Y quiero insistir que esto, más que un hito de aportar un antecedente al pasado, creo que tenemos que entenderlo como comunidad, bueno, como la comunidad educativa del colegio, pero también como la comunidad general de la ciudad de Iquique, como un hito también para empezar a repensar esta historia y posicionarla y darle el lugar que merece. Porque no solo se trata de que fue un momento doloroso, un momento sangriento, sino que también esos muertos, esos hombres y mujeres que murieron, a ellos les debemos gran parte también de los derechos, de los momentos que hemos tenido, de las ganadas que ha tenido el país y en particular nuestra ciudad de Iquique. Así que, más que nada, por último, simplemente quiero agradecer también como un iquiqueño más a don Miguel por este aporte y créame que el objetivo que usted se planteó
al entregarlo, va a quedar chico en el fondo con lo que nosotros vamos a lograr a futuro. Porque nos abre una puerta, acá en Iquique, por lo menos la ceremonia de ayer, quiero destacar igual que generó mucha sensibilidad de distintas personas, partiendo por la misma profesora Araceli, por ejemplo, que es como la gran gestora que tiene el colegio en torno al tema de memoria, pero también pasando por el director, por los mismos estudiantes, incluso por el mismo alcalde, que también aporta una sensibilidad nueva. Entonces, me parece que esta instancia, que estamos culminando ya, siendo día 22, este aniversario, esta conmemoración número 113, está marcada ya no por el pasado, sino también por este hito hacia el futuro. Así que mi reflexión, quería cerrarla netamente con esta donación, don Miguel, agradecerle nuevamente la participación con nosotros y bueno, sumarme a esta invitación para que a futuro podamos seguir pensando, seguir reflexionando, porque son reflexiones que son necesarias, especialmente a poco más ya de un año de este estallido social que tuvimos en todo el país. Muy bien, don Miguel, queremos escuchar sus palabras de despedida, una reflexión final, después de este conversatorio tan interesante que hemos tenido, que obviamente en el futuro se puede desmenuzar de distintas aristas, porque acá hay reflexión, hay propuesta, hay historia, hay conexión con el pasado, el presente y el futuro, hay memoria. Sus palabras, don Miguel. A mí me queda sino que agradecerles, digamos, ustedes contribuyeron a que este episodio de recuperar este dibujo, en verdad significativo de un episodio tan trágico en nuestra historia, haya tenido la dimensión que se merece y que haya abierto las puertas de un futuro en el que las cosas contribuirán a quedar en el lugar donde corresponde. La verdad histórica será reafirmada por este episodio circunstancial de haber recuperado este dibujo y darle la dimensión que efectivamente en el transcurso de los años ha merecido. De modo que les agradezco a ustedes. Creo que el episodio me ha dado energía todavía para otros años de seguir en esta obstinada tarea que me he impuesto de recuperar la memoria histórica, sin la cual no hay futuro. Muchísimas gracias, Angelina. Ha sido muy grato este diálogo que hemos tenido hoy día. Gracias a Diego, gracias a Rodolfo. Muy bien, y así estamos llegando Gracias, don entonces Miguel. al final de esta actividad, pero como dice Rodolfo, un agradecimiento inmenso a don Miguel, que sabemos que tiene una agenda muy copada y se ha dado el espacio para conversar con nosotros. Gracias, Diego, gracias, Rodolfo, y mil gracias a don Miguel. Yo les invito, panelistas, que le demos un aplauso a don Miguel, porque esta participación tremenda. Ya pues, y a quienes siguen esta transmisión y a quienes la van a ver, porque está grabada en las redes de Edición Cero, muchas gracias, estaremos pronto con otro interesante tema. Estamos en contacto. Adiós.